Sacristía mayor. Arquitectura, uso y función. La sacristía es una estancia en la que se guarda el ajuar de culto, donde los ministros sagrados se revisten y se organiza la procesión de entrada para los diferentes oficios sagrados a celebrar en el altar o en el coro. Durante la Edad Media, muchas iglesias no la tenían, o era muy pequeña, dado que el modesto ajuar sagrado se guardaba en bancos o armarios, en las inmediaciones de los altares. La llegada del Renacimiento supuso la construcción de nobles y monumentales conjuntos, tanto en Italia como en España. A fines del siglo XVI, un libro de los que denominamos de literatura artística, escrito no por artista o arquitecto, sino por un notable clérigo y con evidentes fines utilitarios en el uso de las construcciones religiosas, cooperó decisivamente en la configuración de esas estancias, que comenzaron a tener auténtico protagonismo dentro de las catedrales, monasterios y aún en templos de menor rango. La obra a la que nos referimos son las Instrucciones de la Fábrica y del Ajuar Eclesiásticos, publicada por San Carlos Borromeo en 1577. Su texto, impreso en latín, contó con varias ediciones posteriores: Venecia, Milán, Brescia, París, y su utilización por parte de obispos y cabildos se dejó sentir en la redacción de algunas constituciones sinodales de otros tantos obispados. La sacristía mayor de Tudela fue planteada a partir de 1629 y se concluyó en 1632 con fondos de la parroquia de Santa María y de San Julián y del propio cabildo. Para ello, se tuvieron que comprar algunas casas y utilizar una velena o callejón de la trama urbana. El autor de sus trazas y encargado de la dirección de su ejecución fue Martín de Azcoitia, maestro de edificios. Para esta sacristía no se eligió el consabido esquema rectangular con nichos en el lado mayor, quizás por falta de espacio, optándose por un plan centralizado. De su apariencia original nos dan cuenta numerosos inventarios realizados a lo largo de los siglos XVII y XVIII. La decoración del conjunto, hasta la erección del templo en catedral, estuvo centrada en la cajonera y en algunas pinturas. Aquella fue realizada en 1647 por Francisco Gurrea. Ocupa todo el frente y responde a un esquema manierista con 3 compartimentos, destacando los óvalos y rombos de abolengo serliano de los cajones propiamente dichos. Respecto de las pinturas, destacan 3 lienzos, uno importado de Roma y 2 realizados por Vicente Verdusán en los inicios de su carrera artística en la capital de la Ribera, al poco de contraer matrimonio con Margarita Saviñán. Representan la Anunciación y la Epifanía, y por ellos recibió el pintor en 1661 la cantidad de 366 reales. Actualmente cuelgan de la escalera del Palacio del Marqués de Huarte. El de la Epifanía sigue la divulgada composición de Rubens, y ambos se muestran muy cálidos en el color a base de tonos rojizos, contrastados efectos de luz y evidentes incorrecciones en el dibujo. En estas obras todavía no está definido el estilo que va a caracterizar al pintor en la década siguiente, cuando se hizo cargo del conjunto mariano de la sala capitular. El gran cuadro con el tema del nacimiento fue regalo del canónigo don Martín Ochoa y llegó a Tudela en 1651 a través de don Miguel Antonio Francés de Urritigoiti y Lerma, arcediano del Aseo de Zaragoza, de noble estirpe tudelana, que costeó el retablo de la desaparecida parroquial de San Jorge de la capital de la Ribera y dotó, en nombre propio y en el de su hermano, en 1657, la capilla mayor y el retablo de la iglesia del convento de San Pablo de Zaragoza, por ser de patronato familiar. Completan el exorno de la sacristía los lienzos de Diego Díaz del Valle, que representan a los reyes ligados a la historia del primer templo tudelano, así como varios espejos, 2 de los cuales fueron adquiridos en pleno siglo XVIII a la Fábrica Nacional de Vidrio. Recuperación de la memoria y el imaginario colectivo en imágenes. La sacristía de la Catedral de Tudela conserva una colección de retratos reales relacionados con la antigua colegiata, convertida en catedral en 1783.
Fue precisamente aquella circunstancia la que hizo que el Cabildo tomase una serie de determinaciones para que el templo y sus estancias estuviesen en sintonía con la nueva dignidad catedralicia del templo. El canónigo encargado de las reformas necesarias fue don Ignacio Lecumberri, aplicándose a la uniformización del templo en su interior y la decoración de la sacristía mayor con una serie de retratos de significados prohombres que habían apoyado las tesis de la catedralidad y la creación de la diócesis de Tudela. Allí encontramos a Campomanes, la mejor pintura de la galería, firmada por Alejandro Carnicero, junto al primer obispo de la nueva diócesis y 5 reyes, 2 privativos de Navarra y 3 de España. Alfonso el Batallador, liberador de la ciudad del yugo musulmán. Sancho el Fuerte, considerado en la mayor parte de las fuentes escritas de aquel entonces como el gran promotor y mecenas de la fábrica material del templo, y Felipe II, Felipe V y Carlos III por sus gestiones para conseguir la dignidad catedralicia para aquella iglesia. Todas estas pinturas fueron realizadas en 1797 por el maestro de Cascante Diego Díaz del Valle, pintor y diseñador de calidad discreta, pero el único que en el último tercio del siglo XVIII se enfrentaba en estas tierras de Navarra a la pintura de caballete, en sus géneros religioso y de retrato, como prueban estos cuadros de Tudela y los del Ayuntamiento de Pamplona. Las pinturas, datadas en 1783-1784, con la excepción de la del obispo Larumbe, realizada tras su óbito en 1796, carecen de calidad y nos sorprende que el cabildo tudelano, entonces exultante, no se decidiese a encargar todas aquellas pinturas a la corte o a Zaragoza, a pintor con más capacidades, máxime cuando poco antes había contratado la ejecución de sendos colaterales de la misma colegiata con el distinguido pintor de cámara Mariano Salvador Maella. La elección de los personajes dio lugar a una agria polémica a la hora de elegir al monarca que fabricó el templo. Juan Antonio Fernández, en un largo informe, se inclinó por Sancho el Sabio y su mujer, sepultada, según él, en la propia catedral, mientras que el canónigo doctoral Ruiz de Conejares defendió la opción de Sancho el Fuerte. Cuando ya estaban pintados el Sabio y su esposa, con sus inscripciones correspondientes en el verano de 1784, el cabildo se decantó por la opinión de su doctoral, pese a estar mucho más fundamentada la opinión de Fernández. Los 2 lienzos se sustituyeron por otros 2 que representaban a Sancho el Fuerte y Felipe II. El del Rey Sabio lo reaprovechó Diego Díaz del Valle para reciclarlo por un retrato del obispo Larumbe en 1796. Las figuras reales aparecen sentadas. El retrato del batallador presenta la siguiente inscripción: al rey don Alfonso I de Aragón y de Navarra y VII de Castilla, llamado el Batallador, que conquistó a Tudela en el año 1114. Dedica su Santa Real Iglesia este monumento debido a la piadosa liberalidad con que la dotó en el de 1121, donándola las décimas y primicias de 17 pueblos. Este rey, sedente como el resto de la serie, muestra un documento relacionado con la reconquista de la ciudad. Viste armadura y manto envolvente. La inscripción correspondiente a Sancho el Fuerte reza: al rey don Sancho el VII de Navarra, que por la fortaleza grande de ánimo mereció el cognomento de Fuerte, erige esta memoria la Santa Real Iglesia de Tudela, por haber sido construida a expensas de su real munificencia y haberla distinguido con un trozo de las cadenas que ganó en el año 1212. De todos los retratos, quizás es el menos agraciado. Presenta al soberano sentado frontalmente y con las manos extendidas. Con una de ellas señala el plano de la catedral que se encuentra sobre el bufete, ricamente forrado y con el escudo de las cadenas de Navarra en su frente. Con la otra mano sostiene el cetro. La presencia del retrato de Felipe II se justifica, como en los casos anteriores, en el texto explicativo de su inscripción que reza: al rey don Felipe II de Castilla y IV de Navarra, jurado príncipe y señor de este reino en esta Santa Iglesia, le ofrece este obsequio de gratitud por los eficaces oficios que pasó con su santidad
para que se erigiera en catedral, que no tuvieron efecto por haberlo prevenido la muerte con universal llanto, año 1598. Las características faciales y el tipo físico del rey han sido tomadas de alguna estampa, no así la ambientación ni su postura, que obedecen a modelos dieciochescos. De los Borbones, encontramos al primero de ellos, Felipe V, ricamente ataviado y con el toisón de oro junto al escudo de la catedral. En la inscripción que acompaña a la pintura, se nos da noticia del porqué de su presencia en el conjunto. Al rey don Felipe V de Castilla y VII de Navarra, llamado el Animoso, ofrece la Santa Real Iglesia de Tudela este obsequioso recuerdo por haberla declarado del Real Patronato en el año 1735, como construida, fundada y dotada por los reyes de Navarra, sus gloriosos predecesores. No podía faltar en la serie Carlos III, bajo cuyo reinado se consiguió elevar a la antigua colegiata en catedral y cabeza de diócesis. El texto de la inscripción de esta pintura dice: a nuestro católico monarca don Carlos III de Castilla y VI de Navarra, llamado por excelencia el Piadoso, dedica reverente su Santa Real Iglesia de Tudela este monumento de gratitud por haberse dignado elevarla a catedral con propio obispo en el año 1782 y el 24 de su feliz reinado. El rey aparece sentado frente a un rico bufete forrado con mantel en el que se encuentran bordadas las armas de la monarquía. Viste elegante casaca y luce manto real y el toisón de oro. La corona y el cetro, junto a un memorial, quizás algún documento relacionado con la catedralidad de Tudela, están sobre la mesa.